¿Qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto nuevamente poder saludarles a cada uno de ustedes y poder llegar hasta su vida, hasta su hogar, para poder compartir la palabra del Señor. Este es un tiempo entonces para compartir con ustedes lo que hemos estado recibiendo de parte del Señor a través de la lectura de la palabra, a través del tiempo de oración, orando para que Dios nos dé una palabra para compartir con ustedes. Y en este momento entonces yo quiero aprovechar y decirles que nuevamente recordarles nuevamente que Dios está con cada uno de ustedes, Dios está con cada uno de nosotros, y por eso es que nosotros debemos cada día buscarle a Él para poder vivir agradándoles en todo momento. En este momento quiero compartir con ustedes un mensaje que titula "Hay poder en la obediencia". Nosotros estamos viviendo en este tiempo en medio de un mundo donde hay tanta dificultad para poder ser obedientes. Muchas veces nosotros con facilidad tendemos, o la tendencia es siempre vivir en desobediencia. No queremos obedecer muchas veces a las autoridades, no queremos someternos muchas veces a las autoridades de la iglesia, o en el caso de los jóvenes, de la señorita o de los niños, inclusive cuesta que puedan obedecer, someterse a los padres que con mucho amor están trabajando para poder educarles y sacarlos adelante en la vida. Quiero compartir por eso con ustedes en este momento este tema muy importante para que nosotros podamos descubrir el poder que hay en la obediencia. Romanos capítulo 5 versículo 19 dice la palabra del Señor: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos en el libro de Romanos el inicio de dos generaciones, vamos a decir. La generación de pecadores que deriva después de Adán y Eva, cuando ellos fueron tentados y desobedecieron en el huerto del Edén. Dice que nosotros de ahí heredamos la naturaleza pecaminosa, una naturaleza que por naturaleza, redundo en la palabra, pero que por naturaleza somos pecadores. Romanos dice en Romanos 3:23 que nosotros somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Romanos también mismo menciona: no hay justo ni aun uno, porque esa es la generación que nosotros heredamos de Adán. Pero sin embargo, cuando viene Jesucristo a la tierra, vemos de que Él viene para hacer un sacrificio, para cumplir una obra, para cumplir una tarea que solamente Él podría haber hecho, porque Él era el nombrado, el llamado, el enviado para poder formar una nueva generación de personas que estén nuevamente injertados en la obediencia, en una generación de obediencia. Por eso cuando Jesús viene, Él entonces, en todos los años que Él vivió, dice, nunca pecó, nunca falló, y aún así Él fue colgado en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó como una señal de la victoria que Jesús tiene sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, para que a través de ese sacrificio, a través de esa obra, nosotros tengamos la posibilidad de pertenecer a una nueva generación. Por eso dice que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a ser nuevas criaturas, venimos a formar parte de una nueva generación, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos en una generación donde hay poder por la obediencia. Si nosotros vivimos en obediencia, pues vamos a vivir en una generación que hay mucho poder. Y pues estamos nosotros justamente en esta semana estudiando el libro de Hebreos, y en los pasajes de Hebreos capítulo 3 versículo 8 al 11 vemos ahí que dice la palabra del Señor: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Imagínense el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, camino hacia la tierra prometida,
se encuentran con una dificultad en el desierto. No había comida, no había agua, había mucho sol, entonces muchas cosas alrededor de la vida. Entonces todas esas cosas que los israelitas vieron, ellos entonces fueron provocados por las circunstancias a poder blasfemar, hablar, renegar contra Dios, contra los líderes que lo estaban dirigiendo en ese tiempo ahí en el desierto. Entonces por esa razón Dios dice ahí en su palabra en el libro de Hebreo, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Esa ira, ese enojo, muchas veces esa rabia que nosotros expresamos, a veces decimos quiero sentirme libre, quiero expresar todas esas cosas y ofendemos a Dios, ofendemos muchas veces a los líderes. Dios entonces se enoja porque Él está realmente analizando lo profundo de nuestro corazón, y en nuestro corazón muchas veces lo que hay es desobediencia. Entonces eso es lo que el Señor analiza en esta situación y ve que en su corazón hay amargura, hay desobediencia, por lo tanto entonces viene sobre ellos 40 años en el desierto. ¿Amén? Entonces es complicada la situación cuando nosotros debido a las circunstancias nos ponemos a renegar, a blasfemar contra Dios, contra las autoridades de la iglesia, nuestros líderes espirituales. Nosotros tenemos que tener un corazón obediente a pesar de las circunstancias. Dios estaba llevándolos hacia la tierra prometida, pero ellos en ese momento, ¿qué fue lo que se les nació? O sea, no vieron hacia dónde iban, ellos vieron el momento y por esa razón entonces ellos tardaron 40 años. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros pertenecemos a una nueva generación comprada, lavada, llamada por Cristo para poder ser una generación de obedientes. Ya nosotros hemos dejado al viejo hombre, la vieja naturaleza. Tendríamos que dejar todas esas cosas y vivir de una manera entonces diferente para que nosotros pues estemos viviendo como dice Romanos ahí capítulo 6 desde el versículo 15 adelante, que pues pecaremos porque nosotros no estamos bajo la ley, sino nosotros estamos bajo la gracia. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Nosotros vamos a ser esclavos de quien obedecemos. Si nosotros obedecemos a este mundo, somos esclavos de este mundo. Si nosotros obedecemos lo que Satanás nos dice, nosotros estamos siendo esclavos de Satanás. Pero si nosotros decidimos ser esclavos de Jesús, obedientes a Jesucristo, vamos a ser esclavos de Jesucristo, como hemos visto los apóstoles ahí en los libros del Nuevo Testamento. Vemos cómo ellos cambiaron de vivir esa vieja manera de vivir a venir a vivir con Jesucristo, y entonces nosotros vemos cómo ellos han podido cambiar la historia del mundo entero. Entonces, por el sacrificio, por la obediencia que ellos han demostrado a través del tiempo. La obediencia es una elección a largo plazo, no es cuestión de un momento, sino que es algo que nosotros tenemos que considerar que es a largo plazo. Nosotros en este tiempo estamos con la posibilidad de cerrar las puertas del infierno y abrir las puertas de la vida eterna. Cuando nosotros decidimos dar el paso de obediencia, tener una vida de obediencia, entonces nosotros estamos camino hacia los cielos abiertos. Pero si nosotros vivimos en un camino de desobediencia, el mundo mismo nos va a llevar poco a poco entre su garra y nos va a ir aprisionando cada día más. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de ser personas obedientes para poder ser declarados esclavos de Cristo y no esclavos del mundo o esclavos del pecado. Mi vida hoy podría entonces, en este momento mi vida tiene la oportunidad, la posibilidad de que mi futuro sea diferente. Yo estoy construyendo en este momento por mi obediencia o mi desobediencia entonces un camino de bendición o un camino más dificultoso. Estoy tomando la decisión si voy a permanecer 40 años en el desierto o voy a caminar entonces en un camino de obediencia donde yo voy a poder salir más rápidamente de los momentos difíciles de la vida. Entonces de esa manera
nosotros estamos construyendo un camino mejor para nosotros, o también si nosotros estamos viviendo en un camino de desobediencia, estamos preparando el camino más complicado, más difícil para nuestros hijos. Yo no sé cómo ha sido la situación de usted. ¿Qué camino anduvieron sus padres? ¿Qué camino construyeron para usted? Vemos nosotros que muchas personas han tenido que heredar caminos complicados porque sus padres vivieron una vida llena de desobediencia, muchas veces envuelto en el alcohol, en las drogas, en las cosas a veces que nosotros mismos somos presos, pero cuando queremos una vida mejor para nuestros hijos, pero nosotros no hemos construido ese camino para ellos. Dios quiere construir un camino mejor para nuestros hijos, pero nosotros tenemos que ser parte de ese proceso. Tenemos que tomar la decisión de caminar en una vida de obediencia para que nosotros podamos ofrecerle un mejor camino también a nuestros hijos. La obediencia es un hábito que vale la pena cultivar. Si nosotros tomamos el camino de la obediencia, nosotros vamos a ver muchos resultados en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Sabemos que la obediencia no es nada fácil, sino que la obediencia más bien siempre es una lucha diaria, una lucha donde cada día tenemos que tomar decisiones si vamos a ser obedientes o no vamos a ser obedientes. Entonces, la obediencia requiere de disciplina y motivación. ¿Por qué disciplina? Disciplina porque nosotros tomamos la decisión todos los días, en cada momento, y nosotros decidimos si vamos a ser disciplinados en las cosas que nos ayudan a vivir bien con el Señor y bien con la sociedad, o vamos a tomar la decisión entonces de vivir una vida desordenada, sin nada de orden. Entonces eso nos va a llevar a una vida de confusión y vamos a tener resultados pésimos en nuestra vida y en la vida también de los que nosotros estamos cuidando o dirigiendo. Y también por la otra parte requiere de disciplina, porque eso es muy importante para todo en la vida. Se requiere mucha disciplina. La disciplina lo va a llevar muy lejos. La disciplina tiene mucho poder, entonces nosotros tenemos que ser disciplinados con las cosas que nos ayudan a ser obedientes. Disciplina, podríamos mencionar muchas cosas. Por ejemplo, tener la disciplina de leer la Biblia, tener la disciplina de pasar un tiempo de oración, tener disciplina en poder entonces tener los horarios establecidos, inclusive para mirar televisión o para poder pasar tiempo con los hijos o para poder hacer algún tipo de ejercicio físico o cualquier cosa. Entonces se requiere disciplina. Entonces cuando nosotros tenemos disciplina, estamos preparando nuestro camino para poder llegar más lejos. Y la motivación es importante, porque a través de la motivación nosotros nos sentimos animados. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a motivar a ser más obedientes? Igual, nuestros pastores, los líderes, los maestros, entonces ellos se ocupan a veces de motivarnos, de darnos una palabra, pero el mismo Dios siempre, si nosotros leemos la palabra del Señor, ahí mismo vamos a encontrar motivación. El Espíritu Santo que vive en la vida de cada una de las personas que han tomado esa decisión de abrirle su corazón a Cristo, entonces el Espíritu Santo ahí está dentro tuyo, motivándote, animándote, diciéndote: vamos para adelante, aléjate de estas cosas malas, arrímate en las cosas buenas. Entonces esa motivación de parte de Dios para nosotros, del Espíritu Santo, a esa motivación de parte de los líderes, entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar también, motivarnos para ser obedientes. Eso es muy importante también, una vida disciplinada y una vida motivada, y que dejar que otros nos motiven para que nosotros podamos vivir en ese camino de obediencia. Quiero leerle, mire, por ejemplo, Romanos 5, 15 al 18. Aquí nos dice que uno se hace siervo de una persona que obedece. En este caso nosotros decidamos ser obedientes a Dios para que seamos esclavos de ellos. Santiago 4, 7 y 8, también ahí dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, para que nosotros seamos obedientes, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Pero si yo me alejo de Dios, Dios también se va a alejar de nosotros. Nuestra vida espiritual se enfría. No hay una motivación para que nosotros podamos permanecer. Por eso tenemos nosotros que acercarnos cada día al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 11. Es largo este pasaje, nomás se lo resumo. Dice: el mismo sentir que hubo en Cristo debe haber en cada uno de nosotros. Un sentir de obediencia a tal punto de sacrificarnos por Dios. Hacer que nuestra carne sea entonces doblegada por nuestro espíritu, y dejar que el Espíritu Santo gobierne en cada uno de nosotros. Nosotros, así como Cristo estuvo dispuesto a someterse y a pasar todo para poder darnos una nueva oportunidad, una nueva generación, una nueva oportunidad para vivir con Él. Entonces nosotros también tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos en el camino de la obediencia. Mateo 26, también 26, 36 hasta el versículo 42, también dice aquí que no sea como yo quiero. Cuando Jesús estaba hablando, ¿no? Ahí hablando con su Padre. Le decía Jesús a su Padre: que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Tal debe ser nuestra disposición para obedecer al Señor. Si es tu voluntad, Señor, pasa de mí esta copa, pero si en tu voluntad está que yo pase este sacrificio, pues adelante. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos también a decirle de esta manera? Entonces nosotros tenemos que tener esa disponibilidad de vivir una vida de obediencia, para que Dios mismo también vea en nosotros una ofrenda agradable, una vida agradable. ¿Ya? Entonces, ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento, ahí en el tabernáculo, cuando la gente iba y daba un sacrificio para el Señor, los requisitos eran que esos sacrificios sean lo mejor, lo escogido, lo que estaba, lo mejor que había. Entonces, el Señor, cuando llevaban esos sacrificios, Él se agradaba. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con una vida agradable, con olor fragante, con mano santa. Eso es lo que pide el Señor. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, el Señor es muy contento con nuestras vidas. Y quiero leerle, mire, este pasaje también en Jeremías 48, 10. Me llamó mucho la atención, y esto es para los que ocupan alguna responsabilidad dentro de la iglesia, para los que han recibido un llamado de parte de Dios, para los que se les ha encomendado algo de parte de Dios y que por alguna razón están dudando, están pensando si obedecer o no obedecer. Mire lo que dice el Señor en Jeremías 48, 10. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. O sea, me llama mucho la atención cuando dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Cómo hace usted el trabajo que le ha sido encomendado en la iglesia? ¿Cómo hace usted el trabajo que el Señor le ha encomendado? Esa responsabilidad que usted tiene. Puede ser que usted es el ujier de la iglesia, el diácono, el anciano, el pastor, el maestro de la clase dominical. ¿Cuál es la responsabilidad que usted ha recibido de ser un misionero? Y si usted no lo está haciendo, o lo está haciendo, como dice, indolentemente, eso, en otras palabras, es mejor no hacerlo. Pero ¿sabe qué? Sobre eso el Señor va a demandar sobre nosotros, porque el Señor nos ha dado un llamado, un don, y el don del Señor pues es irrevocable. Los regalos, las responsabilidades que el Señor nos da es porque sabe que nosotros podemos hacerlo, y si nosotros estamos cumpliéndolo indolentemente, vamos a dar cuenta al Señor por cada una de esas cosas que estamos haciendo ahí con queja, con amargura. Imagínense el pueblo de Israel que estaba llamado y estaba siendo desobediente. Así que, hermano, cambiemos de actitud, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, no dejemos que esas cosas malas agarren y tomen nuestra vida. Vamos a decir, como decía aquí David en el Salmo 128, quiero leerle algunos versículos. Mire cómo es la bendición de Dios para los que deciden ser obedientes. Dice, especialmente el 4 voy a leerle: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová.
Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Le gustaría ver la bendición del Señor? ¿Le gustaría ver que Dios esté alrededor de usted, confortándole, ayudándole, tomándolo en sus brazos para pasar ese tiempo de desierto, para pasar ese tiempo de enfermedad, para pasar ese tiempo de necesidad? ¿Usted quiere ver la mano de Dios obrando en su vida? Usted tiene que dar el primer paso, y el primer paso que Dios le pide es que usted dé el paso de obediencia. Decida ser obediente al Señor, y yo le aseguro que Dios no lo va a defraudar, sino que Dios más bien lo va a sorprender con muchas bendiciones, porque Dios es un Dios que sabe pagar bien y paga excelente. Él es una persona siempre que está esperando que nosotros nos acerquemos a Él de todo nuestro corazón para que Él pueda entonces también bendecir y ayudarnos. El momento que nosotros estamos pasando la prueba, pareciera que estamos abandonados, pareciera que estamos solos, pero Dios está ahí sosteniéndonos en sus manos para llevarnos al otro nivel. Deje que Dios lo lleve a otro nivel. Deje que Dios le dé una bendición, pero para eso decida ser una persona obediente para la gloria y honra del Señor. Que Dios le bendiga.